Nicolás era un chamán. De donde venía había sido atacado por hombres lobo, pero su error de ellos fue no cerciorarse que estaba bien muerto. Tal vez el poder chamán que tenía aquel hombre lo salvó de morir, y ahora corría sangre lícan por sus venas. Los lobos, cuando se dieron cuenta que aún vivía, fieros fueron a buscarlo para acabar con él, porque de no hacerlo, evolucionaría en un ser más poderoso que ellos. Nicolás no sabía que tenía el poder lobuno, porque aún no se convertía, y si no huía, su muerte sería inevitable. Utilizando su magia abrió un vórtice o puerta dimensional, logrando escapar por él. Aún no lo sabía, pero había atravesado por el tiempo. Venía de una era de donde los hombres lobo existían, también brujos, pero no todos eran malos. Como él había otros buenos. En ese preciso momento, el chamán lobo le decía a Belén que debía regresar a su era, de donde había venido. Su gente lo necesitaba más que nunca, porque lo más seguro era que por haber huido se las iban a cobrar con gente de su comunidad. Ella le contestó que no se fuera, aquí también lo necesitaban. A leguas se veía que la madre viuda se estaba enamorando de él. Nicolás le dijo que si no se iba, los lobos de alguna manera lo encontrarían y arrasarían con su pueblo, incluyéndolas a ellas. En eso estaban cuando llegó una pareja con su hijo, arrojando espuma por su boca. Decían que lo había mordido una cascabel. Rápido lo acomodaron en un sillón. El curandero con un cuchillo rajó la mordida y succionó para extraer el veneno. Le pidió su morral a Belén, luego destapó un pequeño frasco y le untó un poco de su contenido en la herida. Asombrados miraron cómo un líquido amarillento empezó a brotar de la herida. Era el veneno de la serpiente. El niño en ese momento dejó de sudar y ya no arrojaba espuma por su boca. Sus padres no sabían cómo agradecerle. Se arrodillaron para besar su mano como si fuera algo divino. Pero él los levantó diciendo que no hicieran eso. Estaba para ayudarlos. Belén, ante tal suceso, con la mirada le confirmaba lo dicho antes, que aquí lo necesitaban sin necesidad de pelear, arriesgando su vida. De repente, Juanito, el mordido por la serpiente, despertó pidiendo de comer porque tenía hambre. Sin duda ya estaba a salvo. Belén había hecho una rica sopa caliente con pollo y eso comieron todos. Su hija Rosita le preguntó a Belén por qué estaba enfermo Juanito. Su mamá le contó lo sucedido y la niña, con su inocencia, le dijo que si las serpientes podían matar al monstruo que las había asustado la otra noche. Belén guardó silencio por un momento, no sabía qué contestar. Luego, mirando a los ojos de Nicolás, le contestó que no, porque ese monstruo era muy poderoso, pero que las cuidaría. Los padres de Juanito no sabían a lo que se referían y, pensando que era una broma, se soltaron a reír. Pasó el tiempo y las horas se fueron sin sentir. Cuando se dieron cuenta, ya era de noche. Los papás de Juanito, al despedirse del chamán, le ofrecieron dinero por haber salvado la vida de su hijo. No obstante, el curandero lo rechazó, les dijo que no aceptaba dinero. Ellos iban a insistir cuando en eso un potente aullido venido de afuera los aturdió. Luego rugidos se dejaron escuchar. Nicolás les indicó que se metieran a una habitación y que no salieran por nada. Acto seguido salió para enfrentar a la bestia. Al parecer lo habían encontrado. Una vez estando afuera, miró unos ojos brillantes como fuego. La bestia gruñía amenazadoramente, tratando de amedrentarlo. Era uno solo y sabía que el chamán tenía mucho poder. Emitiendo un rugido, se abalanzó contra él. Nicolás estaba prevenido y lo recibió con un rayo de magia que lo hizo cimbrar de dolor, derribándolo al suelo.
Aquel ser se levantó más furioso y de certeros zarpazos lo derribó. Quienes estaban dentro de la casa veían todo por una ventana y pensaban que el hombre lobo había matado al curandero. Los padres de Juanito nunca habían visto algo así y estaban aterrados. Ahora entendían lo que dijo Rosita sobre el monstruo. De repente escucharon otro rugido y vieron que de la oscuridad salía otra imponente bestia. Era el curandero que se había transformado en Lican. Sorprendidos miraban cómo sus heridas causadas por el lobo se cerraban solas. Nicolás, por ser un hombre lobo chamán, era mucho más poderoso que el Lican y el enfrentamiento no duró mucho. Pronto lo destrozó con sus garras. Luego, extasiados, vieron cómo se iba transformando en Nicolás. Juanito, asustado, le dijo a sus padres que le dijeran al monstruo que no se lo fuera a comer. Ellos no supieron qué decir. Fue Belén quien le contestó, diciendo que era bueno y no les haría daño. Con temor, los padres del niño salieron de la casa. Nicolás, ya convertido en humano, les dijo que no temieran. Él no era el malo y que en pago por haber salvado a su hijo, quería que guardaran su secreto. Ellos le juraron que así sería. Nunca nadie sabría que el curandero también era un hombre lobo. Después se fueron rápido. Eso sí, jamás olvidarían lo que habían visto. Cuando Nicolás y Belén se quedaron a solas, el chamán le dijo que era cuestión de tiempo para encontrarlo. Tal vez obligaron a algún brujo a realizar un vórtice. Solo así podrían encontrarlo y lo habían hecho. Enviaron a ese lobo para comprobar si aquí se encontraba, y si no regresaba, querría decir que estaban en el lugar indicado. Por eso ahora el pueblo estaba en peligro, más que nadie ella y su pequeña hija. Se apartó de ellas un poco y ante su mirada se transformó en lobo. Miraron cómo la anatomía de Nicolás cambiaba al de una poderosa bestia, entre alaridos escalofriantes. Después tomó al Lican muerto y se lo llevó lejos, donde no lo encontraran sus enemigos. Sabía que era cuestión de tiempo para que llegaran más, y la única forma de librar a la gente de la comunidad era adelantárseles para cazarlos en su propia madriguera por sorpresa. Se lo dijo a Belén, y aunque no estaba muy de acuerdo, sabía que tenía razón, pero no quería perderlo. Su corazón latía por él. Rosita, con su carita triste, le decía a su mamá que no lo dejara ir. Nicolás la tomó en sus brazos, prometiéndole regresar pronto. Era una mentira piadosa, porque la realidad era que no sabía si iba a volver. Esperó a que amaneciera. En cuanto saliera el sol, abriría la puerta dimensional. En su tiempo sería de noche, así podría convertirse en lobo y tendría el mismo poder que sus contrincantes. Esa noche, Belén se entregó a él. Se hicieron 1000 promesas, aunque no sabían si podrían cumplirlas por la travesía tan peligrosa que iba a realizar. Sin embargo, esa entrega los uniría aún estando lejos uno del otro. Nicolás también estaba enamorado y era una poderosa razón para ir y terminar con sus perseguidores. Así libraría de esa amenaza al pueblo y a la mujer que amaba. En la mañana, con el canto del gallo se levantó. Belén estaba dormida y no la despertó. Así sería menos triste su partida. Una vez estando en el bosque, se preparó para abrir el portal. Absorbió los elementos naturales del bosque. Necesitaba sus energías para tener el poder de hacerlo. Después, utilizaría un polvo mágico que él mismo preparaba para poder transportarse a otra dimensión. Cuando absorbió la suficiente energía, tomó su morral para sacar el polvo, pero se dio cuenta que no tenía. Tal vez lo había perdido en su loca carrera por escapar.
Ahora perdería otro día más en lo que tardaba para preparar ese polvo mágico. Cuando Belén lo vio venir, preguntó qué sucedía. Luego que supo la razón, no se lo dijo, pero estaba feliz de que no se haya ido. Otra noche con él era un día más de vida para ella. Rosita también estaba contenta de verlo. Esa noche, antes de llegar la madrugada, escucharon rugidos, luego gritos escalofriantes. Los lobos estaban atacando a sus vecinos. El chamán se levantó de un brinco y en cuanto tocó el piso, empezó a convertirse en lícan. Su transformación era espectacular para el ojo humano. Belén quedaba fascinada cada vez que lo hacía. Llegó veloz a la casa vecina y miró que 2 lobos habían matado a sus habitantes. Furioso, primero los atacó con magia, lanzándole rayos de energía, y los vio doblarse de dolor. Los lícans eran fuertes y se recuperaron respondiendo al ataque. La lucha era desigual porque ellos eran 2, pero el poder de lobo y chamán lo hacían único. Difícilmente podrían vencer los 2 lobos. Se los demostró con certeros zarpazos, terminando con ellos como si fueran unos cachorros. Desafortunadamente, no llegó a tiempo para salvar a las personas. Al otro día, antes de ir al bosque a buscar lo que necesitaba, pasó por la cabaña donde vivía. Quería ver si no había perdido ahí los polvos, y cuando llegó, miró que la casa estaba destruida. Los lícans habían llegado ahí primero para buscarlo. Al fijar la vista entre los escombros, miró que estaba la vasija donde tenía el polvo. Se había salido sin darse cuenta. Ya no hubo necesidad de ir al bosque. Regresó con Belén para despedirse de ella y de Rosita. Después se internó en el bosque, donde abriría el portal. Así lo hizo, y una vez que absorbió los elementos, sacó el polvo, lo arrojó frente a él y empezó a formarse un hoyo negro. Pero no se percató de que alguien estaba viendo todo escondido tras un tronco de árbol. Al cruzar el portal, aquel intruso también lo hizo, atrás de él sin darse cuenta. ¿Quién sería ese intruso que lo estaba vigilando? Tal vez era uno de sus enemigos que fue enviado para matarlo.